Tenemos hoy aquí con nosotros Junea Batista, que es la secretaria de mujer de la CUT de Brasil, a la compañera Rosalba Vázquez, también del Departamento de la Mujer de la CUT de Colombia, y tenemos el compañero Crescencio Cáceres del Consejo de Pueblos Indígenas del Chaco y también es el organizador de la CUT Auténtica de Paraguay uh, en el Chaco. El tema de hoy, lo que vamos a discutir con los compañeros y con las compañeras, es cómo el sindicalismo se ha posicionado en todo el movimiento de crisis política que está habiendo en América Latina, especialmente en relación al avance de los gobiernos conservadores de derecha y gobiernos que no tienen exactamente los intereses de la clase trabajadora y de los sindicatos y de los pueblos entre sus prioridades. Y justamente por eso yo quisiera empezar con el caso de Brasil, que como sabemos, un país que desde hace 3 o 4 años ha venido enfrentando una crisis política muy grave, con retrocesos muy importantes, y sería interesante entonces tener la perspectiva, Junea, tú que estuviste en la línea de frente de, de la resistencia a todo eso. Primero con un golpe de Estado, después más tarde con el encarcelamiento del compañero Lula sin ninguna prueba, y ahora con la elección de un gobierno que es asumidamente un gobierno de extrema derecha. Pues lo que quisiera saber de ustedes, de ti en particular, y representando la CUT de Brasil, es cuál ha sido el impacto de toda esa crisis política, crisis económica y social para los trabajadores y trabajadoras, y cómo se ha posicionado el movimiento sindical en Brasil en relación a eso. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, neste quarto congresso de la CSI. Decir que, em verdade, os impactos já começaram desde o golpe de Estado, que como já dissemos várias vezes aqui durante este congresso, quando denunciamos o que estamos passando, que os impactos já começaram muito fortemente quando assume o governo Michel Temer, quando empieza primeiro a poner um plano para terceirizar totalmente todos os serviços. Isso é o ano 2016. E ele ha hecho uma coisa muito séria, com impacto muito duro para a vida da classe trabalhadora, que se chama uma emenda constitucional que cambia a Constituição, que saca inversiones en la salud y la educación, la asistencia y también los servicios públicos de una manera general. Por hasta 20 anos não se pode invertir. O governo, mesmo que tenha um produto interno bruto maior, não pode invertir. Isso é um cambio constitucional muito forte que, com o passar dos anos, vamos sentir muito isso as pessoas que mais necessitam. Então, foi um impacto fortíssimo. E o ano passado também o governo aprovou uma reforma trabalhista que já põe em cheque toda a forma de contratação de los trabalhadores. E agora já estamos vivendo a proposta de uma reforma da Previdência que estamos conseguindo postergar durante anos. E se passa esta reforma da Previdência, o impacto na vida, sem políticas públicas, com cerramento de vários direitos para direitos humanos, Secretaria de Mulheres, de los pueblos originários, LGBTIQI, los pueblos negros, todo isso está muito forte, impactando de uma maneira negativa, e o Brasil, de novo, vuelve al mapa de la hambre. Isso significa que o Brasil já vuelve a la pobreza e temos hoje de 14 a 15 milhões de pessoas sem emprego e muita informalidade. Esse é o primeiro impacto. Que o movimento sindical ha hecho? Claro que combatimos desde o golpe de Estado, fuimos a la rua, todo que foi possível. Este ano peleamos muito duro para ganhar essas eleições,
pero perdimos as eleições com um governo de extrema-direita que não sabemos definir exatamente o que vai ser. Se vamos viver uma ditadura, creio que não, como os anos de chumbo que hicimos, como os anos 60, 70, 80. Penso que não vamos a ter isso, pero não sabemos exatamente o que vai passar. Pero a última notícia, que é muito dura, que o movimento sindical está se movendo para pensar como vai ser, é que vai quedar sob a responsabilidade do juez que ha encarcelado Lula, todo o movimento sindical vai estar sob responsabilidade desse juez que se transformou agora em ministro da Justiça. Se acabou o Ministério de Trabalho, não temos mais 82 anos de ministério e vai se quedar todo sob o poder desse homem. Então, penso que o movimento sindical, neste momento, está pensando, a executiva da CUT Brasil se reúne agora, las 2 semanas próximas, e vamos pensar juntamente com o outro movimento, com os outros sindicatos, que temos as outras centrais sindicais, de pensar uma salida que é a hora de la unidade, de la classe trabalhadora, não mais diferenciações, temos que pensar como classe e não mais por matizes políticos, de diferentes ideologias políticas. Então, penso que agora vamos fazer isso e provavelmente vocês vão quedar sabendo disto. Y es interesante que hayas mencionado la necesidad de la unidad de la clase trabajadora, pero también la unidad con otros movimientos sociales. Sí. Y has mencionado también el tema de los pueblos indígenas. Sí. Y justamente tenemos aquí un compañero que justamente viene representando el movimiento indígena en Paraguay y que también tenemos el orgullo que también está involucrado junto con el movimiento sindical, que es el compañero Crescencio Cáceres. Compañero Crescencio, yo quisiera que nos explicara un poco, porque no todo el mundo sabe el contexto de dónde vienes, del Chaco paraguayo, en Paraguay, y quién son las personas que viven ahí, cuáles son las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras, y en particular los pueblos indígenas en la región de donde vienes. Ya. Antes que nada, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar en este cuarto congreso de CSI acá en Europa, específicamente en la ciudad de Dinamarca, Copenhague. Bueno, en realidad el Chaco seguramente muy poco conoces y se conoce también a nivel mundial, ¿no? Para mí es muy importante conocer el Chaco, donde hay 60%, la mayoría son pueblos indígenas. Y era desierto, ahora la explotación, la gran entrante de los grandes empresarios transnacionales o internacionales ha explotado bastante el Chaco en la parte fundamentalmente de las ganaderías. Son ganaderos que deforestan el Chaco. Y otra parte, la presencia de los menonitas, que ya está más de 80 años y sigue también con la interés de llevar siempre un desarrollo en el Chaco, ¿no? Y hay dos cosas que no está viendo la posibilidad de cómo seguir, están buscando formas de establecer un poco nuestros trabajos. Los trabajos indígenas sigue una discriminación, desigualdad y sobre todo también el trabajo forzoso que sigue en el Chaco. Yo creo que esto hay que superar el gobierno paraguayo por cuestiones de buscar un desarrollo mejor para la producción del Chaco. Y bueno, nosotros los indígenas estamos organizados en cada pueblo, pero no estamos organizando en derecho de los trabajadores y laborales, ya que la reivindicación es otro objetivo. Pero con esta experiencia que tengo hace justamente 4 años en busca de esta organización, estamos haciendo con la Cuba Auténtica un trabajo para establecer, sobre todo específicamente, un comité de trabajo, los primeros pasos. Y justamente en este año se cumplió 4 años de trabajo y hemos conseguido primeramente un comité de trabajos que ya tenemos en el Chaco así en forma grupal.
son de diferentes pueblos, que abarca 6 pueblos que están en el departamento Boquerón. Y por otro lado, hemos puesto también, ya que hay necesidad en busca de trabajos, las mujeres que necesitan saber sus derechos laborales domésticas, que hemos ganado ese espacio y hemos organizado también a las mujeres. Exactamente la preocupación por muchas razones, ¿verdad? Que cada vez el Chaco se está viendo en forma, eh, el trabajo se va agrandando, pero si no hay derecho, creo que tenemos que buscar otra forma de defender un poco a los trabajadores. En realidad hay de diferentes clases de trabajo. Hay en trabajo de la estancia, hay trabajo de olería, construcciones, y profesionalmente la parte de mecánicas y pintores, o hay de distintos trabajos comerciales, ¿no? Y yo todo esto creo que estamos buscando de mejorar también. No obstante, verá el positivo que hemos ganado estos 4 años intensamente el trabajo del Consejo de Pueblos Indígenas con Alianza Cuba Auténtica. Hemos ganado la seguridad social, que todos los obreros puedan tener sus propios seguros dentro de la ciudad y tener espacio de consulta, así asegurando un poco a la familia. Y otra cosa de positivo que hemos ganado un poco es la parte de la oficina regional que se estableció hace 6 meses atrás dentro del Chaco paraguayo y para buscar un poco la mejor seguridad para los trabajadores. Muchas gracias. Y ahora yo paso para la compañera Rosalba del Colombia. En Colombia, como todos sabemos, tuvimos una esperanza en los últimos años que fue en relación a la firma del Tratado de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero sí sabemos que para la clase trabajadora, en especial en Colombia, no necesariamente la paz se ha consolidado como quisiéramos. Pero en relación al acuerdo de paz, ¿cuál ha sido la posición del movimiento sindical colombiano al acuerdo? Y al nivel de los trabajadores, ¿ha tenido algún impacto? ¿Ha tenido una diferencia? ¿Ustedes sienten que ha ayudado a que se establezcan los derechos laborales en el país? Muy buenas tardes. Desde Colombia, un gran abrazo al cuarto congreso de la CSI. Hay 2 tipos de paz. La paz de la terminación del conflicto armado y la paz laboral. Entonces, a veces llegan y nos visitan de países del mundo y dicen, no entender Colombia, un día marchando por la paz, como lo hemos hecho los sindicalistas, salir a marchar, coger la bandera de la paz, de la terminación del conflicto armado con la FARC como se hizo, pero al otro día salir a marchar porque nos están incumpliendo los acuerdos laborales. Entonces eso tiene que quedar muy claro. 2. En Colombia los sindicalistas, claro que apoyamos el proceso de paz, de la terminación del conflicto armado, porque no queremos más sangre, más violencias, más quiebra, minas patas, estás en el campo, que los niños puedan correr, que los agricultores, los campesinos estén en el campo tranquilamente, que las mujeres estén en el campo sin ser asediadas por los diferentes actores armados o desplazadas por la violencia o perdiendo sus hijos, sus hijas, sus esposos por toda esta violencia en Colombia. Lógico que los sindicalistas queremos la paz y amamos la paz. Bueno. Pero, y por eso le apostamos desde la Central Unitaria de Trabajadores a estar en todo el proceso de paz, acompañar con la marcha, la movilización, estar en los foros, estar en la implementación de los acuerdos, mirar qué pasa con lo que está ocurriendo hoy en día en las zonas veredales donde se han desplazado los que son hoy en día los reinsertados de la guerrilla. ¿Qué pasa con tanta mujer que estaba en la guerrilla y hoy ha venido a entregar sus armas y decir, bueno, aquí estoy para trabajar, para estudiar, pero también tengo 2 y 3 hijos, ¿qué voy a hacer? O estoy en embarazo, ¿sí? Entonces, frente a esto hay que ser muy realistas en Colombia.
Sí, el mundo sindical, en el caso de la CUT, le apostó primero que todo a la paz, claro que sí, a la negociación y del conflicto armado y que les cumplan. Pero ¿qué está pasando con la realidad? Vino el proceso, se hicieron los acuerdos, fuimos allá a Cartagena, acompañamos el proceso de los acuerdos, pero luego vemos que hay otra cosa. Bueno, se van a implementar los acuerdos de la paz en unas cuotas, en las zonas veredales, en el apoyo a las mujeres y a los hombres y a la niñez que salió del movimiento armado, pero la realidad es otra hoy. ¿Qué está pasando? En el marco del proceso de paz se han asesinado líderes sociales, un promedio de 400 líderes asesinados. No más este año, 22 sindicalistas asesinados, aparte de casi 300 líderes sociales, ¿sí? Asesinados. 2. No se están cumpliendo los acuerdos. Se requiere mayor presupuesto para el cumplimiento de los acuerdos. Yo diría los 3 sí. Primero, no más impunidad. Que se investigue, ¿verdad?, los asesinatos de líderes sociales y sindicales. Y muchos de ellos que han sido asesinados han sido también líderes que fueron en su momento de la guerrilla, que hoy están en proceso de paz, que entregaron las armas. Entonces yo digo, la primera ahí que hay que hacer es no más impunidad en Colombia. Y que el mundo sepa que estamos viendo no más impunidad, no más asesinatos de líderes sociales, de líderes sindicales, ni de estudiantes, porque ahora estamos protestando porque haya una educación pública de calidad, todas las universidades de Colombia, y hay muchos estudiantes señalados y líderes sociales asesinados. 2, es la segunda I, que es el incumplimiento de los acuerdos. Le estamos diciendo, gobierno, cumpla los acuerdos que hizo con la guerrilla de la FARC y siga avanzando en la negociación con el ELN. Claro que sí. Nosotros los colombianos, las colombianas, queremos acuerdos de paz, pero también no más incumplimiento a los acuerdos que se van firmando, que haya presupuesto. Hoy tenemos temores de los incumplimientos. Al haber incumplimiento, ¿qué pasa? Tenemos temores de que de pronto vuelvan otra vez a la guerra. No queremos más sangre, no queremos más violencia. Y desde las mujeres, que yo trabajo tanto con el tema de las mujeres, nos hemos movilizado para decir no más violencia, no más asesinatos, cúmplele a los acuerdos para que la FARC pueda de verdad estar en este proceso. Se avanzó en que sean algunos senadores, sin embargo otros no han podido estar ahí y muchos han sido señalados. Y la implementación de los acuerdos, claro, se sigan cumpliendo y se sigue avanzando con el ELN. Es muy importante que en Colombia de verdad se avance, porque la verdad es que hoy, después de lo que llevamos de los 2 años del proceso de paz, tenemos muchos problemas de impunidad, incumplimiento y incumplimiento a los acuerdos, o sea, la falta de implementación verdaderamente como se merecen los que han entregado las armas. De manera que desde la CUD, un saludo al proceso de paz, que siga avanzando, pero que siga cumpliéndose. Y por otro lado, la parte laboral, ni que me diga, porque también frente a la parte laboral, que es otra paz laboral, también hay incumplimiento de los acuerdos que hemos firmado. Entonces, preparamos marchas, protestas, y hoy más que nunca en Colombia, donde están los estudiantes, lo estamos apoyando, defendiendo la educación pública de calidad. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera abrir también para preguntas de la audiencia. Por favor, que si puedes presentarte. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. ¿Qué tal? Sí. Soy Marta Checa, periodista y editora de Equal Times. Pues tengo una pregunta para cada uno de los miembros del panel. Concretamente, Yunea, mencionas el tema de dejar las divisiones políticas e ir más a por la cuestión de pensar más por clase. Eso exactamente cómo se hace y un poco cómo ves o quién puede liderar ese proceso. Últimamente se habla mucho en Brasil de las mujeres y cómo están justamente liderando un poco los cambios. O sea, en la cuestión práctica, justamente, ¿cómo pensáis hacer todo esto? El compañero de Paraguay, sí, también quería preguntarle, en el mundo occidental, Europa, donde justamente Equal Times está en Bruselas, nosotros somos un medio global, pero trabajamos todos los países del planeta en la medida de nuestras posibilidades. Digamos que por estar en Europa estamos mucho más cercanos a lo que es el futuro del trabajo y toda la dificultad que eso, en fin, la dificultad a la que se enfrenta la juventud actualmente en ese futuro del trabajo.
En la cuestión de Paraguay concretamente, la juventud de las comunidades indígenas, aparte de la realidad que comentabas de explotación, esclavitud, etcétera, ¿cuál es su realidad? Es decir, ¿el futuro del trabajo forma parte de su presente, de su inquietud, o lo va a formar en un futuro próximo? Y por último, a la compañera colombiana de la CUT, Colombia, Rosalba, sería ¿cuáles son vuestras limitaciones principales, nuevamente, la cuestión práctica, para llevar a cabo todo lo que, en fin, todas las dificultades que tenéis ahora mismo sobre el terreno para llevar a la práctica esas dos paces que comentabas? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cómo ves que se pueden superar esas limitaciones prácticas? En la práctica me refiero, teniendo además en cuenta que Colombia es uno de los países que está a los que está llegando más venezolanos, que también está imponiendo muchísimo más peso en la ya precaria sistema social del país. Entonces, es decir, quiero ver si es posible algo positivo, es decir, como práctica, en la cuestión práctica, cómo intentáis o vais a intentar superar toda esta dificultad a medio plazo. Muchas gracias. Bueno, solo les informo que tenemos 1 minuto para cada uno para las respuestas, que ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Entonces, empecemos con Juneia. Le voy a resumir un poco la pregunta para que te recuerdes. Sí. Te preguntaba cómo se han posicionado las mujeres en el tema de resistencia. Bueno, primeiro, a primeira coisa, quando a presidenta Dilma foi, que começou o processo de tirá-la do poder, as mulheres em Brasília, na capital federal, hicieron um movimento chamado Rosas pela Democracia. Todos os dias a presidenta recebia um determinado horário, um buquê, um ramallete de rosas para a presidenta. E aí começou que hicimos um 8 de março muito forte, o ano 2016, que talvez tenha sido o maior. E este ano, agora mesmo, com as eleições, hicimos um movimento El No. E pusimos milhões e milhões de mulheres em la calle. A cidade de São Paulo mesmo foi uma coisa louca. Então, as mulheres saíram a la calle, começaram a resistir, e penso que os outros movimentos têm que vir junto com as mulheres. Tanto a diversidade, os LGBTs, o movimento negro, que é muito forte em Brasil, porque temos uma discriminação muito forte de raça. É a hora de não ter mais uma disputa entre classe pobre, porque há os pobres e há a classe média. Pero agora todos seremos pobres se não nos juntarmos. Somos classe trabalhadora contra o capital. E penso que as mulheres vão ter um papel muito importante. No próximo 8 de março, pensamos que vamos a ser maior do que os outros, com a ideia de que sim, vamos a conseguir resistir. Este é o nome, esta é a palavra, e esta é a sensação, o sentimento que nós em Brasil estamos dizendo, resistindo, com resistência vamos superar, espero. Muy bien, es muy bueno tener un mensaje positivo y optimista desde Brasil, Sí. que sí va a haber resistencia. Y yo paso la palabra entonces a Crescencio, si puede ser bastante breve. Te preguntaba sobre el futuro del trabajo y la juventud indígena en el Chaco. Bueno, no quiero así hablar directamente en general, pero rápidamente te puedo decir, en mi departamento de Boquerón, se siente que para el futuro debe ser prácticamente profesionales, porque es una ciudad que está más desarrollado, y si los jóvenes no tienen profesión, así en forma de cursos, capacitaciones, va a ir afectando. Por eso nosotros optamos por la educación y para desarrollar mejor cada joven. Actualmente tenemos todavía una oportunidad. Tenemos más de mayoría en nuestros pueblos son docentes, licenciados. Tenemos también ingenieros, tenemos abogados, está dentro del Estado trabajando, y profesionales tenemos, pero con eso no digo que basta. Necesitamos más en la parte de construcciones, en la área en busca de la empleada doméstica, tiene que capacitarse en todos los sentidos, porque es una ciudad estructurada parecida acá en la zona de Europa. Entonces yo creo que en nuestro departamento sí o sí los jóvenes se tienen que preparar profesionalmente ante esta cosa que recientemente está el Chaco
desarrollando su sistema, digamos. Y nosotros queremos prepararnos mejor para el futuro. Muchas gracias. Y finalmente para Rosalba, la pregunta fue cuáles son los ejemplos prácticos que se puede dar, que el movimiento sindical va a llevar a cabo para superar los desafíos y las dos fases que tú habías mencionado. Yo creo que desde el mundo sindical podemos realizar varias actividades. La primera es, en las diferentes conversaciones con gobierno, exigir el cumplimiento de los acuerdos. ¿Sí? Y para el cumplimiento de los acuerdos, mayor presupuesto. Para todo es con presupuesto, porque ya hay un acuerdo de la entrega de armas, ya las entregaron, entonces cumpla. Dos, igualmente hay una mesa de género que se generó de los acuerdos de la paz, ¿no? Que le cumpla también a los acuerdos que hay de la mesa de género con las mujeres. Tres, pero igualmente decirle que con todo lo que hay ahora de violencia en Colombia, frene la violencia y avance en los diálogos con el otro movimiento guerrillero que es el ELN. Porque, como les digo, queremos la paz de verdad en Colombia. Y desde la CUD apoyamos todas las acciones, las movilizaciones que de verdad vayan en el cumplimiento, en la implementación de los acuerdos de la paz. Y otra cosa, verdad, todo el proceso de la verdad con la víctima, verdad, justicia, reparación y no repetición. Muchas gracias. Bueno, yo quiero de verdad agradecer de corazón a ustedes tres, a Juneia, a Rosalba y a Crescencio por haber participado. Fue una discusión muy interesante y muy informativa. Y muchas gracias a todos que han apoyado y que nos han visto. Hasta la próxima.